¿Cómo está, doctor Borea? Buenas noches. Qué gusto, Mario, de estar contigo. Y bueno, yo he sido efectivamente ex parlamentario antes de que se empezara a distorsionar lo que es la figura del Congreso. Ahora se llaman congresistas. Sí, bueno, congresistas abarcaba de todas maneras a los diputados y a los senadores. Éramos parlamentarios, Mario, y éramos precisamente diputados y senadores. ¿Qué impresión tiene usted de esta iniciativa que ahora ha observado el Ejecutivo? Pero antes de la observación del Ejecutivo, ¿usted cree que era necesaria? Me refiero a que le pone límites al referéndum, sí. Bueno, no le pone límites al referéndum. A la convocación del referéndum, digamos. El documento de 1993 establece, y si aceptamos que eso es lo que rige efectivamente el Perú, y así se ha tomado, y así se lanzó Pedro Castillo, y así se lanzó Perú Libre, y prometieron defender supuestamente este texto de 1993, establece cómo es que se hace la reforma constitucional. Y si ellos salieron elegidos con esas normas y prometieron a todo el país que iban a conducirse de acuerdo a lo que señalaba estas normas, todos tenemos la expectativa de que efectivamente lo hagan conforme lo señala con toda claridad el artículo 206, en un artículo específico que habla sobre la modificación de la reforma constitucional. Y dice: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. No dice algunas, no dice las que no pasen por el referéndum, sino dice todas. Sí. En cambio, en el artículo 31, dice, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, y el artículo 32 dice, pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. ¿Pero cuál reforma total o parcial de la Constitución? Evidentemente la que se ha hecho de acuerdo con el artículo 206, sí, donde se establece que si, digamos, se aprueba una mayoría, dice, puede omitirse el referéndum cuando el Congreso obtiene en 2 legislaturas sucesivas una votación favorable en cada caso. O sea, sí, quiere decir que si no se alcanza esa mayoría, hay referéndum. Entonces tú tienes 2 artículos que son complementarios dentro de la lógica de donde se mueve el texto de 1993, ¿no es verdad? Y en ese sentido, quienes, digamos, sostienen que estando esto por último en una situación de dificultad interpretativa, naturalmente quien tiene que interpretar eso en primer lugar es el Congreso de la República. O sea, ¿por qué? Porque el Congreso es la representación popular que ha sido, digamos, elegida en las urnas, y donde Perú Libre, dicho sea de paso, obtuvo, no obstante que ya antes de la primera vuelta había dicho que no quería meterse con el texto del 93, solo el 10.3% de los votos de la República. O sea, 89.7% de peruanos no votaron por eso. En consecuencia, tampoco es pues que hay una avalancha, ni que tampoco se produjo la Revolución Francesa y se cayeron todos los fundamentos de un sistema. No es eso. Tampoco se ha producido, digamos, la independencia de España, ni mucho menos. Sí. En consecuencia, tienes que encontrar siempre, cuando hablas del derecho constitucional, lo que se llama el momento constituyente, porque hacer una constitución no es una cuestión de aprovechar una mayoría coyuntural, sino de pensar en largo plazo el Perú y con tranquilidad. Y si hay algo que en este momento no hay, precisamente por las actitudes de este gobierno, es tranquilidad. Cuando tú ves que nombran a ministros que eventualmente han estado vinculados a grupos terroristas o cercanos al terrorismo o apologéticos del terrorismo, cuando nombran personajes que no tienen ninguna condición para el cargo para el cual están siendo designados, entonces, ¿qué tranquilidad vas a tener en el Perú? Cuando te metes con la Fuerza Armada y efectivamente pretendes desarticularla y pretendes generar ya no el tipo de defensa y de orden interno que está en el texto constitucional del 93, pero también estaba en el del 79, también estaba en la del 33, entonces tú te preguntas, ¿hay tranquilidad, hay serenidad para discutir un tema constitucional en este momento? De acuerdo, pero lo que yo le preguntaba en origen es si usted consideraba necesaria esta iniciativa que se ha aprobado en el Congreso, o estaba todo tan claro que no hacía falta aprobar esta norma.
Bueno, de acuerdo a la lectura concordada que te acabo de hacer, no había necesidad. O sea, a mí me parece claro desde una interpretación sistemática que no había necesidad. O sea, simplemente eso es así. Pero como hay tanta grita eventualmente, puede ser que los parlamentarios hayan llegado a la conclusión de que es mejor poner las cosas en claro para dejar el suelo parejo y para que no haya tanto brinco, ¿no? Sí. Sobre todo brinco que los lleva a agitar las aguas para poder llevar ellas a su molino, que es lo que están haciendo los comunistas y los protocomunistas en el Perú, ¿no? Entendemos entonces que, a su juicio, estos argumentos que esgrime, por un lado, la presidenta del Consejo de Ministros, por otro lado, la ministra Durán, ministra de la Mujer, y también el ministro de Justicia, a propósito de que esta iniciativa recortaría los derechos de la ciudadanía a expresarse a través de un referéndum, son, a su manera de ver, insisto, deleznables. Mira, no son aplicables, vamos a decir de alguna manera. En primer lugar, si tú quieres modificar el texto del 93, entonces tú presentas un proyecto para modificar el artículo 206 y lo discutes en el Congreso, como hizo, por ejemplo, lo que hoy es la Unidad Democrática de Centro en el año 2004, y donde planteó con Ángel Delgado y más de 5.000 personas y después más de 150.000 personas al Congreso, la posibilidad de modificar el texto del año 93, y lo volvimos a repetir en el año 2011, cuando era presidente Ollanta Humala, y Verónica Mendoza era parlamentaria, pero no dijo ni una palabra respecto a modificar el texto, ni tampoco apoyó la iniciativa que desde el pueblo estábamos haciendo con este número de firmas y con este llamado al Congreso para que la repensara. O sea que, en realidad, tú te das cuenta que esto no es sino una posición absolutamente oportunista, porque creen que por haber ganado las elecciones por un pelo, con un pequeño margen que en realidad tiene, como te decía, 89.7% de personas y de peruanos que no votamos por él, y dentro de eso 10.3% estoy seguro que la mitad por lo menos ni siquiera se plantearon el tema constitucional. Ellos pretenden que porque han llegado, como ha dicho Guido Bellido, y como ha dicho Cerrón, y como ha dicho Bermejo, de casualidad al poder con una persona que no estaba preparada para ello, pueden impulsar un proceso constituyente. Eso a mí me parece absolutamente absurdo. Mira, Mario, yo sé que hablo mucho, me cortas cuando quieras, naturalmente, pero en este tema yo tengo una experiencia. Cuando yo era diputado, era vicepresidente de la Comisión de Constitución, fui a Argentina y hacía poco tiempo estaba regresada a la democracia, y habían dos partidos fundamentales, el Partido Peronista y el Partido de la Unión Cívica Radical, ¿no es verdad? Sí. Entonces, como yo soy amigo personal de varios de ellos, fui a hablar con el presidente de la Comisión de Constitución de ambas cámaras, y le digo, oye, ¿y por qué no cambian la Constitución de ustedes, que es tan antigua, que en realidad tiene más de un siglo? Porque tenía en ese momento más de un siglo, ahora tiene un siglo y medio. Entonces me dijeron, porque no tenemos mayoría, no hay consenso. Y yo le digo, pero ¿cómo no va a haber consenso si peronistas y Unión Cívica Radical suman aproximadamente el 83% de la población? Sí, pero faltan los liberales, faltan los demócratas cristianos. O sea, te das cuenta de la concepción de lo que es modificar una constitución en donde vas a dictar una norma, no para los próximos 15 días ni para los próximos 15 meses, sino para los próximos, esperamos, los próximos 60, 70 años. O 300, 300 como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, como en el caso de Bélgica, que es del año 1831. Sí. En fin, como el caso de los países que se piensan como países. Aquí lo que se están pensando es como tribus, es decir, como mi tribu ganó, entonces ahora yo le voy a imponer al resto del país una constitución, pero además con qué personajes. O sea, aquí yo escuchaba hace unos minutos, Mario, al congresista Tello, y a él sí le digo congresista porque es congresista, no es diputado, no es senador, él es congresista. Entonces, este congresista decía que efectivamente la Constitución servía para quitar de la corrupción a los gobiernos del Perú. Oye, ¿no se da cuenta que en los gobiernos regionales donde han gobernado los comunistas y los protocomunistas, efectivamente existen inmensos grados de corrupción? ¿No se da cuenta que este gobierno, el de Pedro Castillo y Verónica Mendoza,
plantearon a una cantidad de gente que no tenía ninguna preparación para los cargos, terminando con Salaverry, que eso ya es como el llano, sí. Y eso es la mayor corrupción. Dígame, pero procesado que fuese esto por el Congreso y aprobado por insistencia, ya no habría vuelta que darle al asunto. Eso, si obtiene la mayoría, efectivamente, está sancionado y esta es una regla que va a regir indubitablemente para las iniciativas de referéndum. Mira, yo creo que rige ahorita, o sea, sí, como te dije al comienzo, rige ahorita, sí, pero ya, si es que son, vamos a decir de alguna manera, flojos de entendederas, ¿no es verdad? Lentos de entendederas, entonces, bueno, que les den la ley para que entonces les vuelvan a decir como a chiquitos, esto se interpreta de esta manera y no se puede ¿El Ejecutivo así podría llevar el asunto a la atención del Tribunal Constitucional? Mira, cuando la ley se dicta por parte del Congreso en temas de constitución y de asuntos constitucionales, normalmente el árbitro es el propio Congreso por la facultad de reforma, el poder constituyente de reforma que se establece en el artículo 206. Tú tienes 3 poderes constituyentes: el poder constituyente originario, que es cuando se dicta una nueva constitución; el poder constituyente de reforma, que es cuando cambias una constitución; y el poder constituyente complementario, que es cuando interpretas una constitución. Sí. Y en este caso estamos frente al poder constituyente complementario. Sí. Pero, o sea, me parece inútil, francamente, pero lo han hecho, podría hacerlo. Lo entiendo, por una cuestión política, de acuerdo, para de una vez aquietar las aguas y a ver si se dedican al futuro del país y no a estar poniendo globos de ensayo para fastidiar el país. Y sobre todo, mira, hay que dejar al ciudadano Castillo a que nos diga, por ejemplo, ¿dónde está su lista de los que concurrieron a Zarratea, que la ofreció hace más de 2 meses? ¿Quiénes contribuyeron a la chanchita que él dijo que estaba haciendo cuando entendió, creo que el canal 4 después no hubo más noticias sobre la chanchita, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la chanchita? O sea, ¿quiénes contribuyeron? ¿Cuánto contribuyeron? ¿A dónde está esa plata de la chanchita? ¿En qué la ha ubicado? No nos ha dicho nada. No nos ha dicho ni una palabra de Pacheco. Bueno, que se tome el tiempo antes de estar pensando en lo más, que piense en lo menos, como dicen. No se puede hacer lo más si no puedes hacer lo menos. Entonces, ¿cómo vas a dedicarte a pensar en el tema constitucional si ni siquiera puedes dar la lista de Zarratea, por favor? O sea, dejémonos de majaderías. Vayamos a conducir directamente al país, mi querido Mario, y eso lo planteamos con toda franqueza desde la Unidad Democrática de Centro y hacemos un esfuerzo con sillones, espero que con Quiabra, espero que con Añaños, para efectivamente plantearle al país una alternativa de centro. Una alternativa donde haya justicia social, donde haya libertad y pan. Muy bien, muchas gracias al ex parlamentario, constitucionalista Alberto Orea por la entrevista. Ya lanzó el proyecto político también. Buenas noches.